Hola, bienvenidos a Neuteorías, el lugar donde las historias cobran vida, los personajes tienen secretos y cada capítulo puede cambiarlo todo. Si te gustan los fanfics, los giros inesperados y las historias que te atrapan desde el primer minuto, quédate hasta el final y suscríbete al canal, porque esto apenas comienza. Aquí no solo vas a escuchar una historia, vas a vivirla. No siendo más, los dejo con el capítulo. Capítulo 2 Parte 1. El océano de estandartes. Arrenal no era un castillo, no realmente. Edmund lo comprendió en cuanto las torres ennegrecidas terminaron de alzarse ante sus ojos, gigantescas, deformes, imposibles, como dedos quemados intentando arañar el cielo. Había visto castillos desde su llegada a Poniente. Aguas Dulces era hermoso, elegante a su manera, fuerte sin ser arrogante, vivo por el sonido constante de los ríos y el movimiento de sus gentes. Pero Arrenal era otra cosa. Arrenal no parecía construido para hombres, parecía construido para recordarles que podían arder, las torres eran tan grandes que hacían que cualquier otro castillo pareciera pequeño. Sus muros se extendían como montañas artificiales, grises, negras, agrietadas por el recuerdo de un fuego que había ocurrido casi 3 siglos atrás y que aún así parecía seguir respirando entre las piedras. El fuego de dragón había retorcido aquel lugar, no solo físicamente. Algo en Arrenal parecía roto de una forma más profunda y Edmund lo sintió en el estómago, lo sintió en la piel. Lo sintió en esa parte de su mente que aún conservaba recuerdos de otro mundo, de libros, de nombres, de tragedias escritas mucho antes de que él naciera por segunda vez. Por los dioses, susurró Edmure a su lado. Por una vez, Edmund estuvo completamente de acuerdo. La caravana Tully avanzaba lentamente hacia el inmenso campamento que se extendía alrededor del castillo. Aún faltaba un mes para el inicio oficial del torneo y, sin embargo, miles de personas ya habían llegado. Pabellones, tiendas, carros, caballos, cocinas improvisadas, herreros, mozos, mercaderes, bardos, soldados y nobles llenaban los campos que rodeaban a Renal como si una ciudad entera hubiera crecido de la tierra durante la noche. Los colores estaban por todas partes, azul y rojo de los Tully, gris y blanco de los Stark, negro y amarillo de los Baratheon, aunque todavía no habían visto a Robert, estandartes de los Magister, Vance, Bracken, Leicester, Piper y muchas otras casas del Tridente ondeaban al viento junto a decenas de blasones que Edmund no conocía o solo reconocía a medias. Había halcones, torres, lunas, árboles, caballos, lanzas, soles y animales de todo tipo pintados en telas que se agitaban bajo el cielo. Era hermoso, era abrumador, era peligroso. Edmund permaneció sentado sobre su caballo pequeño, con las manos tensas sobre las riendas. El animal estaba cansado después de semanas de viaje, pero seguía avanzando obedientemente entre el polvo levantado por la comitiva. A su derecha, Edmure no dejaba de mirar de un lado a otro con los ojos muy abiertos, completamente fascinado. Más adelante, Oster cabalgaba con porte solemne, rodeado de caballeros y hombres de confianza. Lady Minisa viajaba en un carruaje junto a Catelyn y Lisa, aunque Catelyn se había asomado varias veces por la cortina para observar el castillo. Brandon Stark cabalgaba cerca de ellas, por supuesto. Edmund lo vio sonreír a Catelyn. Catelyn le devolvió una sonrisa más contenida, más educada, más propia de una dama, pero no menos real. Aquello debería haber alegrado a Edmund y lo hacía, en parte. Porque Catelyn parecía feliz. Brandon también. El compromiso entre ambos había fortalecido a los Tully y a los Stark, había complacido a Oster y a Rickard, y parecía haber unido a dos personas que, al menos de momento, se miraban con auténtico interés. Pero Edmund conocía el futuro, o partes de él y cada vez que veía a Brandon Stark reír, algo dentro de él se tensaba. Brandon Stark estaba vivo, Catelyn Tully estaba prometida con él, Eddard Stark seguía siendo el segundo hijo, todo era como debía ser y aún así, nada lo era. Deja de mirar el castillo como si fuera a comerte, dijo Brynden Tully desde su caballo. Edmund parpadeó y giró la cabeza hacia su tío. El pez negro cabalgaba con expresión relajada, aunque sus ojos azules observaban cada movimiento del campamento con demasiada atención para que aquella tranquilidad fuera real. ¿Y no lo hará?, preguntó Edmund. Brynden soltó una risa breve. No, a menos que seas bastante estúpido como para meterte solo en sus tripas. Eso no ha sonado tranquilizador. No pretendía serlo. Edmure, que cabalgaba al otro lado, miró a su tío con evidente emoción.
¿Crees que podremos entrar en las torres? Estoy seguro de que Lord Went estará encantado de que niños curiosos corran por un castillo capaz de tragarse a medio ejército, respondió Brinden. Entonces sí. Eso no fue un sí. Pero tampoco fue un no. Brinden lo miró fijamente. Muchacho, esa forma de razonar te va a meter en problemas. Tu padre dice que debo aprender a tomar la iniciativa. Tu padre también dice muchas cosas antes de arrepentirse de haberlas dicho. Edmure sonrió. Edmund también, aunque la sonrisa se le apagó pronto cuando volvió a mirar las torres. Arenal, el torneo, Raegar, Lyanna, Robert y la rebelión. Los nombres se movían en su mente como piezas de un rompecabezas roto. Sabía que todo empezaba allí, o al menos que allí se colocaban muchas de las primeras piezas. Recordaba a Raegar coronando a Lyanna como reina del amor y la belleza. Recordaba el insulto a él y a Martell, la sorpresa de los presentes, el silencio del reino. Recordaba el supuesto secuestro, o fuga, o tragedia, o lo que demonios hubiera sido en verdad. Recordaba a Brandon Stark yendo a desembarco del rey. Recordaba a Rickard Stark muriendo. Recordaba a Ned perdiendo a casi toda su familia, pero los detalles se escapaban, las fechas se mezclaban, las causas y consecuencias se desordenaban. Y él tenía 7 años y demasiados recuerdos inútiles cuando más necesitaba que fueran claros. La caravana continuó avanzando hasta que un grupo de jinetes salió a recibirlos desde la dirección del castillo. Iban vestidos con los colores de la casa Went, 9 murciélagos negros sobre fondo amarillo, aunque muchos llevaban además pequeños adornos azules y rojos en honor a sus señores de aguas dulces. Al frente cabalgaba un hombre de edad madura, alto, de rostro alargado y expresión cuidadosamente compuesta. Lord Went. Edmund no lo conocía bien, aunque sabía que su madre había nacido en aquella casa. Minisa Went, ahora Minisa Tully, señora de aguas dulces, volvía a Arenal como esposa de su señor feudal y como hija de la sangre de la casa anfitriona. Aquello hacía que la recepción fuera más complicada, no era solo cortesía, era familia, era vasallaje, era política. Lord Went detuvo su caballo a una distancia respetuosa y desmontó antes de que Oster hiciera lo mismo. Aquello no pasó desapercibido para Edmund. Oster era el señor supremo del tridente, y Arenal, por monstruoso que fuera, seguía estando bajo la autoridad de aguas dulces. Oster bajó de su caballo con calma. Lord Went inclinó la cabeza. Mi señor de aguas dulces. Arenal se honra con vuestra presencia. Oster aceptó el saludo con gravedad. Lord Went. Venimos como invitados, pero también como familia. La expresión de Lord Went se suavizó apenas. Y como familia seréis recibidos. Mi Lady Minisa siempre tendrá un lugar en Arenal. El carruaje se detuvo. Lady Minisa descendió con ayuda de un sirviente, vestida de azul y plata, con el cabello oscuro recogido cuidadosamente y una emoción visible en los ojos. Durante un instante no pareció la señora de aguas dulces, ni la esposa de Oster Tully, ni la madre de 4 hijos. Pareció una hija regresando a un hogar antiguo. Lord Went, dijo ella, con una sonrisa cálida. Lady Minisa, respondió él, inclinándose de nuevo, aunque esta vez el gesto fue más cercano. Arenal se alegra de veros regresar. Edmund observó aquella escena con una sensación extraña, por sangre, aquel lugar también estaba unido a él, la mitad de su sangre venía de los Went, pero no sintió pertenencia y no como en aguas dulces. Aguas dulces era ríos, risas, discusiones familiares, entrenamientos dolorosos con Brinden, comidas con Edmure, canciones de su madre y sermones de su padre. Arenal era piedra quemada, sombras demasiado largas y una sensación de amenaza enterrada bajo siglos de polvo. Vaya lugar para tener familia, murmuró Edmund. Brinden lo escuchó. Eso he dicho yo durante años. Edmund lo miró. ¿En serio? No con esas palabras. Las mías fueron mejores. Seguro. Y más ofensivas. Eso sí lo creo. Brinden sonrió. Las presentaciones continuaron durante varios minutos. Lord Went saludó a Catelyn con cortesía, felicitándola por su compromiso. Saludó a Edmure como heredero de aguas dulces y a Edmund como hijo menor de Oster y sangre de Arenal por parte materna. Habéis crecido, joven Edmund, dijo Lord Went. Edmund inclinó la cabeza. Eso intento, mi señor. Lord Went parpadeó un instante, quizás sorprendido por la respuesta. Luego sonrió. Un objetivo digno a vuestra edad. Mi tío dice que todavía soy demasiado pequeño para quejarme con autoridad.
Tu tío dice demasiadas cosas, intervino Oster. Y casi todas son ciertas, añadió Brinden. Oster lanzó a su hermano una mirada cansada. Casi ninguna. Loren rió con prudencia, como correspondía a un vasallo que no quería meterse en una discusión familiar entre su señor y el hermano de su señor. Después hizo un gesto amplio hacia el castillo y los campos preparados. Vuestros pabellones han sido dispuestos al oeste del camino principal, cerca de la zona reservada para la casa Stark. Pensé que sería lo más conveniente, considerando el reciente compromiso. Oster asintió, satisfecho. Habéis pensado bien. Edmund notó que Catelyn bajaba ligeramente la mirada. Brandon, que cabalgaba no muy lejos junto a su padre, pareció bastante satisfecho con aquella decisión. Rickard Stark, por su parte, observaba todo con su habitual rostro severo. Si estaba complacido, era imposible saberlo. El campamento Tully fue levantado con rapidez. Los hombres de Aguas Dulces llevaban semanas preparándose para aquella llegada, y los sirvientes trabajaban con eficiencia. Los pabellones principales fueron colocados cerca de un pequeño grupo de árboles que ofrecían algo de sombra. El estandarte del pez saltarín fue izado en el centro, visible desde lejos. No muy distante ondeaba el lobo huargo de los Stark. Edmund observó ambos estandartes durante un rato, pez y lobo, río y nieve, sur y norte. Catelyn y Brandon, una alianza que en otro tiempo había existido de otra forma. En sus recuerdos, Catelyn no se casaba con Brandon. Brandon moría. Ned ocupaba su lugar. Catelyn iba al norte. Robb nacía. Luego Bran. Sansa. Arya. Rickon. Una familia entera surgía de una tragedia anterior. Pero ahora Brandon seguía allí. Catelyn lo miraba con sonrisas pequeñas, Ned permanecía al margen y Edmund no sabía si aquello significaba que había salvado algo o condenado otra cosa. «Estás pensando demasiado otra vez», dijo Edmure. Edmund se volvió hacia su hermano. «¿Cómo sabes que estoy pensando demasiado?» «Porque pones cara de viejo». «No pongo cara de viejo». «Sí. Tengo 7 años». «Y cara de viejo». Edmund entrecerró los ojos. «Cuando seas señor de Aguas Dulces, espero que tus consejeros sean más respetuosos». Edmure sonrió. «Tú serás mi consejero». «Entonces retiro lo dicho». «Vas a necesitar que alguien sea honesto contigo. ¿Ves? Ya estás practicando». Edmund negó con la cabeza, pero no pudo evitar sonreír. A unos metros, Lysa permanecía junto a Catelyn y Lady Minisa. Estaba más callada de lo habitual. No era un silencio absoluto, porque Lysa nunca sabía desaparecer del todo, pero sí había algo apagado en ella desde lo ocurrido con Petyr. Sonreía cuando debía sonreír, respondía cuando le hablaban y caminaba con la educación esperada de una hija de Lord Oster, pero Edmund la conocía o empezaba a conocerla, había vergüenza en sus ojos, tristeza, rabia quizá. No contra él, o al menos eso esperaba. Petyr Baelish ya no estaba allí. Había quedado encerrado en Aguas Dulces hasta que pudiera ser enviado a los dedos, lejos de Catelyn, lejos de Lysa, lejos de la familia Tully. Edmund no sabía qué consecuencias tendría aquello. En la historia que recordaba, Petyr había sido herido por Brandon, pero no encarcelado de esa manera después. No recordaba todos los detalles, pero sabía que Lysa y Petyr habían quedado unidos por algo oscuro, algo íntimo, algo que Edmund había impedido 2 veces o quizá solo una, o quizá demasiado tarde para impedirlo todo, apretó los dientes. No. No pensaría en eso ahora, había hecho lo correcto, había protegido a su hermana familia. Deber, honor aún así, cuando Lysa lo miró brevemente desde el otro lado del campamento, Edmund sintió una punzada incómoda. Ella apartó la mirada primero. Aquello dolió más de lo que esperaba. La tarde avanzó entre órdenes, saludos y organización. Lord Oster fue invitado al interior del castillo para hablar con Lorwent y otros señores ribereños ya presentes. Rickard Stark fue incluido en algunas de aquellas conversaciones, por supuesto. Brandon acompañó a Catelyn durante parte del día, siempre bajo miradas adecuadas y con la distancia correcta. Ned desapareció durante un rato entre los caballos y los hombres del norte. Edmund intentó ayudar con el campamento, le dijeron que no estorbara, intentó revisar los caballos. Un mozo le dijo con toda cortesía que no necesitaban que un niño noble se metiera entre animales cansados, intentó acompañar a Edmure.
Edmure ya estaba ocupado hablando con unos escuderos sobre las justas que todavía no habían empezado, así que Edmund terminó haciendo lo que hacía con frecuencia cuando no sabía qué hacer, buscó a Brinden. Encontró a su tío cerca del borde del campamento, observando el mar de tiendas y estandartes con una copa de vino en la mano. Padre dice que no debo alejarme, dijo Edmund. Tu padre dice muchas cosas. Eso no responde nada. No, pero sirve para casi todo. Edmund se colocó a su lado, durante un rato ninguno habló, frente a ellos, Arenal proyectaba una sombra inmensa sobre los campos. El sol comenzaba a descender, tiñendo las torres de un color rojizo que no ayudaba en absoluto a que el castillo pareciera menos maldito. En todas direcciones se levantaban pabellones. Algunos eran sencillos, otros parecían pequeños palacios de tela. Caballeros con armaduras brillantes caminaban junto a escuderos agotados. Damas nobles paseaban acompañadas por criadas y guardias. Mercaderes gritaban precios. Herreros golpeaban metal. Caballos relinchaban. Aquello no era un torneo, era Poniente reunido en un solo lugar y Brinden pareció leerle el pensamiento. Mira bien, muchacho. Estoy mirando. No. Estás viendo tiendas bonitas y caballos caros. Mira de verdad. Edmund frunció el ceño. ¿Qué debería ver? Brinden señaló con la copa hacia el horizonte de pabellones. Ahí no hay caballeros. Edmund levantó una ceja. Yo veo muchos caballeros. No. ¿Ves espadas con apellidos? Edmund guardó silencio. Brinden señaló primero hacia un grupo de estandartes ribereños. Los Bracken ya están aquí. Los Blackwood también han llegado, o llegarán antes del anochecer si los rumores son ciertos. Medio Tridente sonríe mientras vigila a la otra mitad. Allí están los Vance, más allá los Magister. Todos beben juntos, todos se felicitan, todos se llaman amigos. Pero no lo son. Algunos sí. La mayoría no tanto como dicen. Eso es triste. Eso es política. Edmund siguió la dirección de su mirada. Distinguió estandartes conocidos y otros que no recordaba. Había demasiados. Demasiados hombres importantes. Demasiadas rivalidades antiguas. Demasiadas sonrisas falsas. ¿Y allí? Preguntó Edmund. Brinden miró hacia donde señalaba. Hombres del valle. Algunos llegaron con Jon Arryn. Otros vendrán por su cuenta para lucirse en las justas. Jon Arryn, otro nombre importante, padre adoptivo de Robert y Ned. Mano del rey en el futuro. El hombre cuya muerte, muchos años después, pondría en movimiento otra guerra. Edmund sintió un escalofrío. Brinden lo notó. ¿Frío? No. Entonces no pongas cara de haber visto a un muerto. Edmund tragó saliva. Hay demasiada gente importante. Eso es lo que llevo intentando decirte. No me gusta. Brinden sonrió sin alegría. Bien. Eso significa que no eres idiota. Edmund miró hacia otro sector del campamento. ¿Y los leones? Brinden tardó un instante en responder. Los leones no rugen gratis. Edmund lo miró. ¿No vienen? Algunos caballeros occidentales quizá. Algún primo menor buscando gloria, algún hombre con más ambición que prudencia. Pero no esperes ver a Lord Tywin entrando con media roca Casterly detrás. Las cosas entre él y la corona no están precisamente bien. Edmund asintió lentamente, eso encajaba, Aerys y Tywin. Jaime en la Guardia Real, insultos, desconfianza, orgullo, locura. Otra pieza. Otra que recordaba a medias. ¿Es peligroso que tantos señores estén aquí? Preguntó. Brinden bebió un poco de vino antes de responder. Los torneos siempre son peligrosos. No me refiero a las lanzas. Yo tampoco. Edmund volvió a mirar el campamento. Por primera vez entendió realmente lo que su tío quería mostrarle, cada pabellón era una casa, cada casa tenía hombres, cada hombre tenía juramentos, cada juramento podía convertirse en acero y todos estaban allí, bebiendo, riendo, apostando y esperando que comenzaran los juegos. Pensé que sería más bonito, admitió Edmund. Lo es, dijo Brinden. Ese es el problema. Antes de que Edmund pudiera responder, un murmullo comenzó a extenderse por la zona oriental del campamento. No era alarma. Era expectación. Varias personas se giraron. Algunos escuderos corrieron hacia el camino. Un grupo de niños se subió a unos carros para ver mejor. ¿Qué pasa? Preguntó Edmund. Brinden entrecerró los ojos. Parece que llegan más invitados.
Una nueva comitiva avanzaba por el camino principal, levantando polvo bajo los cascos de los caballos. Sus estandartes eran oscuros, con un árbol blanco muerto rodeado de cuervos sobre campo escarlata. Edmund tardó unos segundos en reconocerlos: Blackwood de Árbol de los Cuervos, una de las casas más antiguas del Tridente, rivales eternos de los Bracken, una casa que aún adoraba a los antiguos dioses, incluso en el sur. La comitiva era considerable. No tan grande como la de una gran casa, pero sí lo bastante importante para atraer miradas. Al frente cabalgaba un hombre adulto de rostro severo, acompañado por varios caballeros y un joven de buena presencia, quizá de unos 12 o 13 años. El joven llevaba el cabello oscuro y una expresión seria, aunque no desagradable. Lord Blackwood, dijo Brinden. Y ese debe de ser Tiptos, su heredero. Tiptos Blackwood, el nombre no estaba en sus recuerdos. O quizás sí, pero de forma borrosa. Edmund no podía estar seguro. Había muchos nombres en Poniente. Demasiados. Algunos importantes. Otros no. Algunos que habrían muerto antes de ser recordados por las canciones, pero entonces la vio, solo durante unos segundos, una niña, aproximadamente de su edad. Cabello negro como la noche, piel clara, ojos oscuros y atentos. Iba sentada sobre un caballo pequeño, escoltada por una mujer mayor y dos guardias. Vestía ropas elegantes de rojo y negro. No rojo de dragón, pensó Edmund de forma absurda, sino rojo de hojas en otoño, rojo de arsiano bajo la nieve, rojo profundo contra negro de alas de cuervo. No estaba sonriendo, tampoco parecía asustada, observaba el campamento con una calma extraña, como si no quisiera perder detalle. Entonces, por un instante, sus ojos se encontraron con los de Edmund. Fue apenas un segundo, nada más, pero Edmund se quedó inmóvil. La niña inclinó un poco la cabeza, quizá por curiosidad, quizá porque también se preguntaba quién era él. Luego la comitiva avanzó, un carro se interpuso entre ambos y la perdió de vista. Edmund. La voz de Brinden lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué? Te has quedado mirando como un bobo. No es verdad. Muchacho, llevo décadas viendo hombres quedarse mirando como bobos. Créeme, reconozco la expresión. Edmund sintió calor en las mejillas. Solo estaba mirando los estandartes. Brinden miró hacia la comitiva Blackwood. Luego volvió a mirarlo a él. Claro. De verdad. Por supuesto. Tío. No he dicho nada. Lo estás pensando. Pienso muchas cosas. Edmund decidió que lo mejor era no seguir discutiendo. El resto de la tarde pasó con más llegadas, más saludos y más ruido. Los Blackwood se instalaron en una zona no demasiado lejana de otros señores ribereños, aunque a prudente distancia de los Bracken. Edmund no volvió a ver a la niña, no claramente. Una o dos veces creyó distinguir cabello oscuro entre las tiendas, pero siempre había demasiada gente, demasiados caballos, demasiadas telas moviéndose al viento. Durante la cena, los Tully fueron invitados a una mesa preparada en uno de los grandes salones exteriores de Arenal, porque incluso el castillo parecía incapaz de contener a todos los invitados importantes al mismo tiempo. Lorwent había dispuesto banquetes por turnos, recepciones menores y espacios separados para evitar que ciertos señores se sentaran demasiado cerca de otros. Aquello, según Oster, era prudente. Según Brinden, era una forma elegante de impedir asesinatos antes del primer día del torneo. Edmund no estaba seguro de que fuera una broma. El salón era inmenso, aunque menos terrible que el exterior del castillo. Antorchas ardían en las paredes. Banderas colgaban desde lo alto. La piedra seguía mostrando marcas oscuras en algunos puntos, como cicatrices imposibles de limpiar. Lady Minisa conversó largamente con parientes Went que Edmund apenas conocía. Oster habló con Lorwent, Lord Blackwood, algunos Vance y varios señores menores. Rickard Stark se sentó cerca, con Brandon a un lado y Ned al otro. Catelyn estaba radiante. No de una forma exagerada. Catelyn nunca era exagerada en público. Pero Edmund la conocía lo suficiente para notar la luz en sus ojos cada vez que Brandon le hablaba. Brandon era encantador cuando quería serlo, y aquella noche claramente quería. Contó alguna historia del norte, hizo reír a Edmure, recibió una mirada severa de Rickard cuando exageró demasiado y luego consiguió que incluso Ned sonriera. Ned. Edmund lo observó durante un rato. Eddard Stark no parecía incómodo exactamente, pero sí fuera de lugar.
Como si todo aquel ruido sureño, todos aquellos colores, todas aquellas miradas y conversaciones dobles fueran algo que soportaba por deber más que por gusto. No hablaba mucho. Escuchaba. Observaba. Respondía con educación cuando alguien se dirigía a él, nadie lo miraba como a un futuro señor, nadie lo miraba como a alguien destinado a cargar con el norte sobre los hombros. ¿Por qué lo harían? Brandon estaba allí, vivo, fuerte, sonriente, prometido con Catelyn. Edmund bajó la mirada hacia su plato, el destino era una cosa cruel. Más tarde, cuando la cena empezó a relajarse y algunos adultos se levantaron para conversar en grupos, Edmund se encontró cerca de una de las salidas laterales del salón. Necesitaba aire. Arenal olía a humo viejo, carne asada, vino y demasiada gente. No fue el único. Ned Stark estaba allí, mirando el patio interior con expresión tranquila. Durante unos segundos Edmund consideró marcharse antes de ser visto, pero Ned giró la cabeza. Lord Edmund. Edmund hizo una pequeña inclinación. Lord Eddard. Ned pareció incómodo con el tratamiento. Ned está bien. Entonces Edmund está bien. Aquello pareció gustarle. O al menos lo hizo menos incómodo. El silencio se instaló entre ambos, pero no fue desagradable. A diferencia de Robert, Brandon o Edmure, Ned no parecía sentir la necesidad de llenar todos los huecos con palabras. Edmund lo agradeció. ¿No os gusta el banquete? Preguntó Ned. Sí. Solo necesitaba respirar. Ned miró hacia el salón. Lo entiendo. ¿No os gusta Arenal, mi señor? Ned tardó en responder. Es impresionante. Eso no es lo mismo que gustar. El joven Stark lo miró con algo parecido a la sorpresa. Luego una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No. Supongo que no. Edmund miró hacia el patio oscuro. Las antorchas iluminaban apenas una parte de los muros interiores. Más allá, las torres subían y subían hasta perderse contra la noche. En aguas dulces el agua siempre hace ruido, dijo Edmund. Aquí incluso cuando hay gente, parece silencioso. Ned siguió su mirada. En Invernalia también hay lugares así. ¿Silenciosos? Antiguos. Edmund lo miró. ¿Echáis de menos el norte? Sí. La respuesta fue sencilla. Directa. Pero volveréis después del torneo. Eso parece. Edmund sintió una presión incómoda en el pecho. Eso parece, en otro tiempo, quizá Ned volvió. O quizá no como el mismo muchacho. No recordaba exactamente qué viajes hizo antes de la guerra, qué caminos tomó, en qué momento todo se rompió. Pero sabía que el mundo de Ned Stark estaba a punto de cambiar y Ned no lo sabía. Nadie lo sabía. Mi hermana será feliz en el norte, dijo Edmund de pronto. Ned lo miró con seriedad. Brandon la tratará bien. Lo sé. Y lo decía en serio. Brandon podía ser impulsivo, arrogante, demasiado seguro de sí mismo, pero no parecía cruel. Al menos no con Catelyn. Quizá la habría amado. Quizá ella habría sido feliz con él. Quizá en otro mundo habrían tenido hijos de cabello rojo y ojos grises, quizá. Ned pareció notar algo en su tono. ¿Os preocupa vuestra hermana? Edmund soltó una risa débil. Catelyn no necesita que nadie se preocupe por ella. Probablemente podría gobernarnos a todos si quisiera. Ned sonrió un poco más. Eso también lo creo. Pero sí, admitió Edmund. Me preocupa. Eso está bien. Los hermanos deben preocuparse. Edmund pensó en Lisa, en Edmure, en Catelyn, en todo lo que intentaba proteger sin saber siquiera cómo. Sí, dijo al final. Supongo que sí. Antes de que la conversación pudiera continuar, un ruido creciente llegó desde el exterior del castillo. No era alarma. Era algo más fuerte. Más vivo. Gritos de bienvenida, risas, voces masculinas, cascos de caballo y el sonido de una comitiva entrando con poca intención de pasar desapercibida. Ned cerró los ojos un instante. Roberts. Edmund sintió que el nombre le atravesaba la espalda. Robert Baratheon, por supuesto, el joven señor de Bastión de Tormentas no llegó como un noble más, llegó como una tormenta. La comitiva Baratheon entró en Arenal entre ruido, risas y energía. El estandarte del venado coronado ondeaba sobre hombres fuertes y caballos grandes, pero incluso sin estandarte Robert habría sido fácil de reconocer. Era alto, ancho de hombros, poderoso de una forma casi absurda para su edad.
Tenía el cabello negro, espeso, y una sonrisa tan segura que parecía capaz de convertir cualquier sala en suya con solo entrar. No era el rey gordo, borracho y cansado que Edmund recordaba, no era el hombre que se sentaría en el trono de hierro mientras el reino se pudría a su alrededor, era joven, vivo, magnético. El tipo de hombre por el que otros lucharían antes incluso de entender por qué. Ned. Rugió Robert al verlo. Ned apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que Robert cruzara el patio y lo abrazara con tanta fuerza que Edmund pensó que podía romperle las costillas. Sigues igual de flaco. Y tú igual de ruidoso, respondió Ned, aunque sonrió. Robert soltó una carcajada. Eso es porque uno de los dos tenía que convertirse en alguien interesante. Brandon apareció poco después, atraído por el ruido, y Robert lo saludó con el mismo entusiasmo. Los dos parecían conocerse bien o al menos entenderse de inmediato. Brandon y Robert juntos eran demasiado. Demasiada energía, demasiada confianza, demasiado futuro condenado en un solo lugar. Edmund los observó sin poder apartar la mirada, Robert Baratheon, Brandon Stark, Ned Stark. Todos vivos, todos jóvenes, todos riendo, la historia no parecía una tragedia cuando aún estaba sonriendo. ¿Y este quién es? Preguntó Robert de pronto, bajando la mirada hacia Edmund. Edmund se quedó rígido. Ned respondió antes de que él pudiera hacerlo. Edmund Tully. Hijo menor de Lord Oster. Robert sonrió ampliamente. ¿Otro pez del tridente? Uno pequeño, dijo Brinden, apareciendo como si hubiera estado allí todo el tiempo. Pero muerde. Robert miró a Brinden y su sonrisa creció. Ser Brinden Tully. Lord Roberts. He oído historias de vos. Lamento decir que las mejores son falsas. Entonces tendréis que contarme las verdaderas. Esas son peores. Robert soltó otra carcajada, fuerte y sincera. Luego volvió a mirar a Edmund. ¿Sabes luchar, pequeño pez? Edmund abrió la boca, pero Brinden respondió otra vez. Está aprendiendo a no caerse primero. Buen comienzo, dijo Roberts. Muchos hombres nunca llegan tan lejos. Edmund no supo si debía sentirse insultado o halagado. Intento no morir, dijo al final. Robert lo miró un segundo. Luego rió tan fuerte que varios hombres se giraron. Me gusta este niño. Eso dicen todos al principio, murmuró Brinden. Edmund no sabía qué sentir. Robert era fácil de querer y eso era lo terrible. Era fácil imaginar a hombres siguiéndolo a una guerra. Era fácil imaginar a Ned amándolo como a un hermano. Era fácil imaginar a Brandon riendo a su lado. Era fácil imaginar a todo el reino viendo en él una respuesta a un rey loco y era fácil olvidar en qué se convertiría. La noche continuó con más ruido desde la llegada de Roberts. Los Baratheon trajeron vida al campamento, como si hubieran arrastrado una tormenta de tabernas, cacerías, canciones y promesas de peleas amistosas. Edmure quedó fascinado al instante. Brandon parecía encantado. Ned parecía resignado, pero feliz en esa forma discreta que tenía de mostrar afecto. Edmund observó todo desde cierta distancia, no porque no quisiera acercarse, sino porque cada nombre importante que aparecía lo hacía sentirse más pequeño, más atrapado, más consciente de que sus recuerdos no eran suficientes. Al día siguiente, la llegada que todos esperaban ocurrió cerca del mediodía, no hubo ruido al principio, no como con Robert, primero llegaron los rumores, moviéndose más rápido que los caballos. El príncipe ha llegado. Raegar está aquí, el dragón ha venido. Las conversaciones cambiaron de tono. Las damas se enderezaron. Los caballeros limpiaron sus capas. Los señores midieron sus gestos. Incluso aquellos que fingían indiferencia miraron hacia el camino principal. Edmund estaba con Brinden y Edmure cuando los estandartes Targaryen aparecieron a lo lejos, negro y rojo, el dragón de 3 cabezas. El corazón de Edmund dio un golpe incómodo. Raegar Targaryen no llegó como Robert, Robert había llegado como una tormenta. Raegar llegó como una canción triste. Su comitiva era elegante, ordenada, hermosa de una forma casi inquietante. Caballeros de armaduras brillantes cabalgaban con disciplina perfecta. Entre ellos, algunos hombres de la Guardia Real destacaban como figuras sacadas de cuentos antiguos. Capas blancas. Acero pulido. Rostros serios. Edmund no pudo reconocerlos a todos, pero no necesitaba hacerlo para sentir el peso de su presencia y entonces vio al príncipe.
Rhaegar Targaryen era más joven de lo que esperaba y, al mismo tiempo, parecía cargar con más años de los que tenía. Cabello plateado, ojos violetas, rostro hermoso, expresión distante. No sonreía como Roberts. No buscaba apropiarse del mundo con una carcajada. Parecía mirar a través de las cosas, como si escuchara una música que nadie más podía oír. Las personas a su alrededor lo observaban con admiración, con respeto, con deseo, con esperanza. Edmund lo observó con miedo, no parecía un monstruo, eso era lo peor, no parecía cruel. No parecía loco. No parecía un hombre destinado a provocar una guerra que arrasaría el reino. Parecía un príncipe salido de una canción, melancólico, perfecto y condenado. Rhaegar Targaryen, susurró Edmure, impresionado. El príncipe heredero, dijo Brinden. Edmund no dijo nada. Su mente se llenó de imágenes, una corona de flores azules, una muchacha Stark, un salón lleno de silencio. Robert con un martillo de guerra, rubíes cayendo al agua, sangre, nieve, promesas, una torre, gritos, todo llegó de golpe y se rompió antes de completarse. Edmund sintió que el mundo se inclinaba. Brinden le puso una mano en el hombro. Muchacho. Estoy bien. No has aprendido a mentirme tan bien. Edmund tragó saliva. Es solo, mucha gente. Brinden miró hacia Rhaegar, luego volvió a Edmund. Sí. Demasiada. La comitiva Targaryen entró en Arenal entre reverencias y saludos. Lorwent salió a recibir al príncipe con honores. Lord Oster también estaba presente, por supuesto, junto a otros grandes señores. Rickard Stark observaba con su rostro de piedra. Robert Baratheon sonreía, pero su sonrisa no era tan despreocupada como la noche anterior. Ned estaba junto a él, silencioso. Brandon miraba con interés. Catelyn también, Lisa parecía fascinada, Edmund intentó respirar con normalidad, el torneo todavía no había empezado y ya estaban allí, Robert, Rhaegar, Ned, Brandon, Catelyn, Rickard, Oster, Brinden, Jon Arryn, según los rumores, también había llegado o estaba por llegar, todos los nombres, todas las piezas, todas las futuras heridas del reino reunidas bajo la sombra de un castillo maldito. Esa noche, los rumores sobre el rey comenzaron a correr con más fuerza. Dicen que su gracia vendrá. No vendrá. Hace años que apenas abandona desembarco. El príncipe está aquí. Tal vez el rey quiera vigilarlo. Cuidado con lo que decís. Yo no he dicho nada. Todos dicen algo en Arenal. Edmund escuchó fragmentos por todas partes. En las cocinas. Cerca de los establos. Entre escuderos. Entre criados. Incluso algunos caballeros hablaban en voz baja cuando creían que nadie importante los escuchaba. Aerys Targaryen. El rey loco. Aunque pocos se atrevían a decir ese nombre en voz alta, Edmund lo recordaba de forma fragmentada. No como a Rhaegar, no como a Roberts. Aerys era humo en su mente. Uñas demasiado largas. Una risa torcida. Fuego valirio. Jaime Lannister con armadura blanca. Una sala del trono. Gritos. Quemadlos a todos, la frase apareció en su cabeza con tanta claridad que Edmund se detuvo en mitad del camino. ¿Edmund? Preguntó Edmure. Estaban regresando al pabellón Tully después de una visita breve a los caballos. El cielo estaba oscuro y las hogueras cubrían los campos como estrellas caídas. Nada, dijo Edmund. Siempre dices nada cuando es algo. Entonces deja de preguntar. Eso no funciona así. Edmund suspiró. Estoy cansado. Edmure lo observó con preocupación. No era habitual verlo serio, pero cuando lo hacía, Edmund recordaba que su hermano podía ser impulsivo y alegre, sí, pero no era tonto. Este lugar también me pone raro, admitió Edmure. Edmund lo miró. ¿A ti? Sí. Es demasiado grande. Demasiada gente. Demasiados señores mirando como si todos esperaran algo. Edmund sintió una inesperada ternura por él. Pensé que estabas emocionado. Lo estoy. Pero puedo estar emocionado y raro a la vez. Eso suena muy propio de ti. Edmure sonrió. Gracias. No era un cumplido. Lo aceptaré igual. Caminaron juntos entre pabellones iluminados por antorchas. A su alrededor, el campamento seguía vivo. Canciones en una dirección. Discusiones en otra. Risas. Martillazos. Caballos. El olor de carne asada, barro, cuero, humo y entonces Edmund la vio otra vez. La niña de cabello negro.
Estaba cerca de los pabellones Blackwood, de pie junto a una mujer mayor y un muchacho que probablemente era Titos. La luz de las hogueras hacía que el rojo de su vestido pareciera más profundo, casi como hojas de arciano bajo el crepúsculo. El negro de sus mangas y de su capa se confundía con la noche, ella también lo vio, esta vez Edmund estuvo seguro, sus ojos se encontraron a través del espacio lleno de gente, la niña no sonrió, pero tampoco apartó la mirada. Edmund sintió de nuevo aquella curiosidad extraña, esa sensación de haber encontrado algo inesperado entre demasiadas cosas importantes. Había príncipes en Arenal. Grandes señores. Caballeros legendarios. Hombres que algún día serían reyes, traidores, héroes o cadáveres y aún así, durante ese instante, todo pareció hacerse más silencioso alrededor de aquella niña desconocida. ¿Qué miras? Preguntó Edmure. Edmund parpadeó, un grupo de hombres cruzó entre ellos, cuando volvió a mirar, la niña ya no estaba. Solo quedaban los estandartes Blackwood agitándose suavemente bajo la noche. Nada, dijo Edmund. Edmure lo miró con sospecha. Otra vez nada. Esta vez sí era nada. Mentiroso. Edmund no respondió. Siguieron caminando hacia el pabellón Tully. Las hogueras ardían por todas partes alrededor de Arenal, extendiéndose como un océano de luz bajo las torres negras. Cada fuego representaba una casa, una ambición, una historia, un destino. El torneo aún no había comenzado. Las lanzas aún no se habían roto. Las canciones aún no habían elegido a sus héroes. Raegar aún no había cometido el gesto que Edmund temía recordar. Robert aún reía. Brandon aún vivía. Catelyn aún sonreía, todo seguía entero, por ahora, pero aquella noche, cuando Edmund se acostó en su lecho dentro del pabellón Tully, no pensó primero en el príncipe dragón, ni en el joven venado, ni en el rey loco que quizá llegaría pronto a Arenal, pensó en una niña de ojos oscuros. Una niña desconocida vestida de rojo y negro que había desaparecido entre los estandartes de Árbol de los Cuervos, no sabía su nombre, no sabía por qué la había seguido buscando con la mirada, no sabía que, al igual que Arenal, al igual que el torneo, al igual que todos los grandes nombres reunidos bajo aquellas torres quemadas, ella también acabaría formando parte de su historia, solo sabía que, en medio de un océano de estandartes, había encontrado una mirada que no pudo olvidar. Capítulo 2 Parte 2. La niña de Árbol de los Cuervos. Edmund durmió mal aquella noche. No porque el lecho fuera incómodo, aunque lo era. No porque el ruido del campamento no terminara nunca, aunque no lo hacía. No porque Arenal pareciera respirar en la oscuridad como una bestia vieja y herida, aunque también era cierto. Durmió mal porque su mente decidió traicionarlo de una forma completamente absurda, no soñó con dragones, no soñó con fuego valirio. No soñó con Raegar Targaryen coronando a Lyanna Stark con flores azules, ni con Robert Baratheon aplastando rubíes contra el agua del tridente, ni con Aerys riendo sobre un trono de espadas, soñó con unos ojos oscuros, con una niña vestida de rojo y negro que desaparecía entre estandartes de cuervos, aquello le molestó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando abrió los ojos, la luz gris del amanecer ya se filtraba por la tela del pabellón Tully. Durante unos segundos permaneció quieto, mirando el techo de lona sobre su cabeza, escuchando los sonidos del campamento despertando. Herraduras contra tierra húmeda. Voces de criados. Caballos relinchando. Madera golpeando madera. Algún caballero riendo demasiado alto para una hora tan temprana. El olor a humo y pan recién hecho se mezclaba con el aire frío de la mañana. Arenal seguía allí, el torneo seguía acercándose, la historia seguía moviéndose y él había soñado con una niña. Ridículo, murmuró. ¿Qué es ridículo? Edmund cerró los ojos. Por supuesto, Edmure ya estaba despierto. Su hermano mayor estaba sentado al otro lado del pabellón, intentando ponerse una bota con una mano mientras con la otra sostenía un trozo de pan que claramente había robado de alguna parte. Tenía el cabello rojizo desordenado, la túnica mal colocada y una expresión demasiado despierta para alguien que había pasado la noche hablando de justas con escuderos hasta que Oster lo envió a dormir. Nada, respondió Edmund. Edmure lo miró. Siempre dices nada cuando es algo. Entonces deja de preguntar. Eso tampoco funcionó anoche. Y aún así insistes. Soy perseverante. Eres molesto. También. Edmund se incorporó lentamente. Le dolía un poco la espalda.
No por entrenamiento, sino por dormir en un lecho de viaje que no tenía nada que ver con su cama en Aguas Dulces. Se frotó los ojos e intentó ordenar sus pensamientos. Raegar estaba en Arenal. Robert estaba en Arenal. Los Stark estaban en Arenal. Los Blackwood estaban en Arenal. Aerys quizá vendría, el torneo todavía no había comenzado y él tenía que dejar de pensar en la niña. ¿Soñaste con justas? Preguntó Edmure. No. ¿Con dragones? Edmund se tensó apenas. No. Edmure sonrió lentamente. Aquello fue mala señal. Entonces con la niña. Edmund lo miró. Cállate. Lo sabía. No sabes nada. Te quedaste mirándola 2 veces. Eso no significa nada. Claro que sí. No. Sí. Edmure. ¿Era bonita? Edmund le lanzó la almohada. Edmure la recibió en plena cara, soltó una queja exagerada y luego comenzó a reírse como si aquello fuera la cosa más graciosa del mundo. Edmund intentó no sonreír. Fracasó un poco. Eres insoportable, dijo. Y tú tienes cara de viejo enamorado. Tengo 7 años. Eso lo hace más gracioso. Eso lo hace imposible. No para las canciones. Las canciones son estúpidas. Edmure se llevó una mano al pecho, fingiendo ofensa. Retira eso. Nunca. Antes de que la discusión pudiera escalar, la entrada del pabellón se abrió y apareció un sirviente con gesto prudente. Mis señores, Lord Oster desea veros después del desayuno. Edmure se enderezó un poco. ¿Hemos hecho algo? El sirviente dudó. No que yo sepa, mi señor. Eso no es tranquilizador, murmuró Edmund. El sirviente decidió sabiamente no responder, el desayuno fue rápido, aunque no silencioso. Los Tully comieron en una mesa dispuesta frente a su pabellón principal, bajo un cielo todavía pálido. Catelyn estaba impecable, como siempre. Lisa estaba presente, pero callada. Lady Minisa parecía más animada que de costumbre, quizá por estar cerca de sus parientes Went. Oster comió con la expresión de un hombre que ya llevaba horas pensando en responsabilidades, conversaciones y problemas. Brinden, por supuesto, parecía haber nacido sin preocupaciones y eso significaba que seguramente era el más preocupado de todos. Cuando terminaron, Oster hizo un gesto a Edmure y Edmund para que lo acompañaran. Los condujo a una zona más tranquila detrás del pabellón, lejos de criados, escuderos y oídos curiosos. Brinden fue con ellos sin haber sido invitado, lo cual no pareció sorprender a nadie. Oster se volvió hacia sus hijos. Escuchadme bien. Edmure se irguió. Edmund hizo lo mismo. Arenal no es Aguas Dulces, dijo Oster. Aquí no sois solo mis hijos. Aquí sois hijos de la casa Tully. Edmure perdió un poco de su entusiasmo. Edmund, en cambio, sintió que cada palabra le caía encima con peso real. Eso significa que cada palabra que digáis, cada gesto que hagáis, cada amistad que forméis y cada enemistad que provoquéis será observada por alguien. Puede que no lo parezca, pero así será. Brinden cruzó los brazos. Especialmente por la gente que finge no mirar. Oster le lanzó una mirada breve, pero no lo contradijo. Hay demasiados señores en un mismo lugar. Demasiado orgullo. Demasiados agravios antiguos. Los Bracken y los Blackwood no han dejado de odiarse porque Lord Went haya colgado banderas bonitas. Los señores del valle no han olvidado sus rivalidades. Los hombres de las tormentas beben más de lo prudente. Los norteños son orgullosos. Los dornienses recuerdan todos los insultos y los cortesanos de desembarco del rey escuchan incluso cuando sonríen. Eso suena agotador, dijo Edmure. Gobernarlo es, respondió Oster. Edmure cerró la boca. Oster lo miró con severidad, aunque no sin cariño. Tú eres mi heredero. Algún día representarás a Aguas Dulces sin que yo esté detrás para corregirte. Edmure asintió, esta vez con más seriedad. Lo entiendo, padre. Luego Oster miró a Edmund. Y tú, aunque seas mi hijo menor, no estás libre de esa responsabilidad. Lo sé, padre. Oster lo estudió un instante. Sus ojos azules se estrecharon apenas, como si intentara leer algo en él. A veces me preocupa que lo sepas demasiado bien para tu edad. Edmund mantuvo la expresión tranquila. Solo intento escuchar. Brinden soltó un sonido que pudo ser una risa contenida. Eso ya lo pone por encima de la mitad de los hombres presentes en Arenal. Brinden. ¿Qué? Es verdad. Oster suspiró. No os prohíbo relacionaros con otros jóvenes. Al contrario, debéis hacerlo.
Un señor no gobierna solo con espadas y tratados. También gobierna con nombres recordados desde la infancia. Pero sed prudentes. ¿Podemos ver los entrenamientos?, preguntó Edmure de inmediato. Oster lo miró fijamente. Edmure añadió rápido. Con prudencia. Brinden sonrió. Excelente recuperación. Oster negó con la cabeza, aunque Edmund creyó ver un destello divertido en sus ojos. Podréis verlos. Sin molestar. Sin apostar. Sin desafiar a nadie. Sin intentar entrar en una justa antes de que os salgan pelos en la cara. Edmure abrió la boca. Eso iba por ti, dijo Edmund. Lo sé, respondió Edmure, ofendido. Y por ti también, añadió Oster mirando a Edmund. Edmund parpadeó. Yo no pensaba hacerlo. Eso espero. Brinden se inclinó hacia él y murmuró. Tu padre acaba de recordarme que debo enseñarte a mentir mejor. Te he oído, dijo Oster. Era la idea. La charla terminó poco después, aunque el peso de las palabras de Oster permaneció en Edmund mucho más que las bromas de Brinden. Nombres recordados desde la infancia. Amistades. Enemistades. Juramentos. Edmund pensó en el futuro, pensó en ejércitos, pensó en ríos llenos de cadáveres y luego pensó, muy a su pesar, en ojos oscuros. La oportunidad de conocer formalmente a los Blackwood llegó esa misma mañana. Lord Oster había sido invitado a reunirse con varios señores ribereños cerca de los pabellones dispuestos para las casas del Tridente. No era una reunión del todo formal, aunque en Poniente aquello significaba simplemente que nadie admitiría que lo era. Lord Blackwood estaría presente, así como algunos Vance, un representante magister, varios caballeros menores y, por desgracia para todos los implicados, un Bracken. Brinden lo describió como una mañana perfecta para sonreír con los dientes apretados. Oster llevó consigo a Edmure y Edmund. Catelyn también acudió durante un tramo, como hija mayor y futura señora de Invernalia, aunque Brandon no tardó en aparecer cerca de ella con la excusa más transparente que Edmund había escuchado en días. Lisa se quedó con Lady Minisa, lo cual Edmund notó con una mezcla de alivio y tristeza. El sector ribereño del campamento estaba lleno de colores familiares. El águila de los Magister ondeaba orgullosa. Los dragones negros de los Vance se veían en varias tiendas. Los Bracken mostraban su caballo rojo con una confianza casi agresiva. Y, un poco apartados, no por debilidad sino por elección, se alzaban los pabellones Blackwood. Rojo, negro y blanco. Cuervos, árbol muerto, antiguos dioses en tierras de los siete. Edmund intentó no buscarla con la mirada, lo consiguió durante aproximadamente 3 segundos. Lord Blackwood era un hombre alto, de cabello oscuro salpicado de gris, rostro severo y ojos profundos. No tenía la calidez ruidosa de algunos señores ribereños ni el orgullo chillón de los Bracken. Su presencia era más silenciosa. Más antigua. Como si la historia de su casa pesara sobre sus hombros y él la aceptara sin necesidad de presumir de ello. A su lado estaba el joven que Edmund había visto la tarde anterior. Titus Blackwood, tendría unos 12 o 13 años, quizá algo más. Era alto para su edad, delgado, de cabello negro y mirada seria. No parecía arrogante, pero sí cuidadoso. Observaba a Edmure con curiosidad, a Edmund con interés y a Brandon Stark con una mezcla de respeto e intriga. Y un poco detrás de él estaba ella. La niña de ojos oscuros. Ahora, bajo la luz de la mañana, Edmund pudo verla mejor. Era de su edad, quizá un año menor o mayor, con el cabello negro cayendo en ondas sencillas, piel clara y una expresión tranquila. Vestía un vestido rojo oscuro con bordados negros en las mangas, sobrio pero elegante. No llevaba joyas llamativas, solo un pequeño broche con forma de cuervo prendido cerca del hombro. No parecía una princesa de canción, no parecía una dama sureña intentando llamar la atención. Parecía una niña que miraba todo como si quisiera entenderlo antes de decidir si le gustaba. Oster saludó a Lord Blackwood con cortesía formal. Lord Blackwood. Lord Tully, respondió el otro, inclinando la cabeza. Es un honor ver a nuestro señor en Arenal. El honor es mío. Me alegra ver que Árbol de los Cuervos ha llegado sin problemas. Los caminos han estado llenos, pero tranquilos. Más llenos que tranquilos, quizá. Eso parece ocurrir en todo el Tridente estos días. Lord Blackwood miró brevemente hacia los pabellones Bracken. Algunos caminos serían más agradables si ciertas compañías eligieran otros.
Oster no sonrió, pero sus ojos mostraron que había entendido perfectamente. Arenal es grande. Confío en que haya espacio suficiente para todos. Arenal sí, dijo Lord Blackwood. La paciencia de los hombres suele ser más pequeña. Brinden, detrás de Edmund, murmuró. Me agrada. Oster fingió no escucharlo. Después llegaron las presentaciones. Mi heredero, Edmure, dijo Oster. Edmure intentó parecer digno. Esta vez lo logró un poco mejor que con los Stark. Lord Blackwood. Joven Edmure. He oído que mostráis gran entusiasmo por las justas. Edmure se iluminó. Sí, mi señor. Eso es bueno. El entusiasmo es una virtud cuando va acompañado de prudencia. Edmure abrió la boca, pero Edmund habló antes. Mi padre dice algo parecido todas las mañanas, mi señor. Lord Blackwood miró a Edmund. Oster suspiró suavemente, Brinden sonrió. Entonces vuestro padre es un hombre sabio, dijo Lord Blackwood. Eso dice él, respondió Edmund. Hubo un breve silencio. Luego Lord Blackwood soltó una risa baja. Oster miró a su hijo menor con una mezcla de advertencia y resignación. Y este es mi hijo menor, Edmund. Edmund inclinó la cabeza. Mi señor. Joven Edmund. Sangre tuya y Went, si no me equivoco. Así es, mi señor. Una combinación interesante para Arenal. Edmund no supo si aquello era un cumplido o una advertencia. Eso estoy descubriendo. Lord Blackwood lo observó un instante más, quizá notando algo extraño en su respuesta, pero no insistió. En su lugar, hizo un gesto hacia sus hijos. Mi heredero, Titos. Titos dio un paso adelante e inclinó la cabeza con corrección. Lord Tully. Mis señores. Titos, dijo Oster. Tu padre habla bien de ti. Entonces intentaré no dejarlo en mal lugar, mi señor. Edmure pareció aprobar aquella respuesta al instante, luego Lord Blackwood miró hacia la niña. Y mi hija menor, Sarah. Sarah Blackwood avanzó un paso. No demasiado, solo lo suficiente. Lord Tully, dijo, con una reverencia breve y correcta. Su voz era tranquila. Clara. No tímida exactamente. Cuidada. Lady Sarah, respondió Oster con amabilidad. Me alegra conoceros. Edmund guardó silencio. Sarah, así que ese era su nombre. Sarah Blackwood, la niña levantó la mirada hacia él durante apenas un instante. Edmund sintió una punzada incómoda en el estómago, no era miedo y eso también le molestó. Las conversaciones adultas continuaron casi de inmediato. Lord Oster, Lord Blackwood y otros señores empezaron a hablar de caminos, alojamientos, rumores y del enorme gasto del torneo. Catelyn fue llamada por Lady Minisa al cabo de un rato, y Brandon la acompañó con evidente satisfacción. Edmure terminó hablando con Tito sobre caballos, lanzas y qué caballeros tenían más posibilidades en las primeras rondas. Edmund quedó, de pronto, sin función clara. Sarah también. Ambos permanecieron cerca de sus familias, lo bastante apartados para no molestar, lo bastante cerca para no parecer maleducados. Durante unos segundos ninguno habló. Edmund estaba considerando decir algo inteligente o al menos algo normal. Sarah habló primero. Me estabais mirando ayer. Edmund se quedó helado. No. Sarah ladeó ligeramente la cabeza. Sí. Estaba mirando los estandartes. Yo estaba debajo de ellos. Entonces fue una confusión. 2 veces. Edmund abrió la boca. La cerró. Sarah lo observó con una seriedad que no parecía acusadora, sino curiosa. Mentís mal. Edmund sintió que el calor le subía a las mejillas. Eso me dicen mucho últimamente. Deberíais practicar. Mi tío se ofreció a enseñarme. Sarah miró brevemente hacia Brinden, que en ese momento hablaba con un caballero magister mientras bebía vino como si el día ya hubiera terminado. Parece alguien que sabría. Eso me preocupa. Sarah pareció pensarlo. A mí también me preocuparía. Edmund no pudo evitar sonreír. Ella no sonrió del todo, pero algo en sus ojos cambió. Como si hubiera decidido que él no era completamente aburrido. Soy Edmund, dijo él, aunque ya la habían presentado. Lo sé. Y tú eres Sarah. También lo sé. Esta conversación va muy bien. Esta vez Sarah sí sonrió, apenas. Fue una sonrisa pequeña, pero real. Mi hermano dice que los Tully hablan mucho. Mi hermano habla mucho. Yo solo respondo por mí. Mi padre dice que los hijos menores suelen ser más problemáticos. Mi tío es hijo menor y eso parece confirmar la teoría. Sarah miró otra vez a Brinden.
Entonces quizá mi padre tiene razón. Por desgracia, eso pasa demasiado. Hubo un pequeño silencio. No incómodo. O no tanto como Edmund esperaba. Sarah miró hacia las torres de Arenal. A la luz del día seguían pareciendo monstruosas, aunque el sol hacía visibles más detalles. Las piedras fundidas, las cicatrices negras, los bordes retorcidos de las torres. No me gusta este castillo, dijo ella. Edmund la miró, sorprendido. A mí tampoco. Todos dicen que es impresionante. Lo es. Eso no significa que tenga que gustarme. Edmund sonrió un poco. Ayer le dije algo parecido a Ned Stark. ¿Al segundo hijo de Lord Stark? Sí. Parece callado. Lo es. Pero mira mucho. Edmund volvió a sorprenderse. Sí. Lo hace. Sarah no apartó la vista de Arenal. Este castillo parece demasiado grande para estar vivo. Edmund sintió un extraño escalofrío. Quizá no está vivo. Sarah lo miró. Quizá solo recuerda. Durante un instante Edmund no supo qué decir, era una frase extraña para una niña de 7 años, demasiado extraña, demasiado cercana a lo que él mismo sentía. ¿Recuerda qué? Preguntó. Sarah volvió a mirar las torres. Fuego. Edmund permaneció en silencio. De pronto, Arenal pareció aún más frío. Antes de que pudiera responder, Edmure apareció junto a ellos con Titus Blackwood. Su hermano mayor parecía encantado con la vida, como de costumbre. Edmund, Titus dice que hay entrenamientos cerca de los patios orientales. Escuderos, pajes y algunos caballeros jóvenes. Podemos ir a mirar. Padre dijo que no molestáramos. Por eso iremos a mirar. Titus habló con tono más serio. Mi padre también lo permitió, mientras no entremos en ninguna disputa. ¿Ves? Dijo Edmure. Todo está permitido. Eso no es lo que ha dicho, respondió Edmund. Es lo que he decidido escuchar. Sarah miró a Edmund. Vuestro hermano es persistente. Eso dice él. Soy perseverante, corrigió Edmure. Eso dice él, repitió Edmund. Tito sonrió apenas. Sarah, puedes venir si quieres. Sarah miró hacia los adultos. Su padre seguía ocupado con Lord Oster. Luego miró los patios. Quiero. Y así, de una manera sorprendentemente sencilla, Edmund terminó caminando junto a Sarah Blackwood hacia los patios de entrenamiento de Arenal. Los patios orientales eran amplios, como todo en aquel castillo excesivo. Incluso las zonas secundarias parecían capaces de contener a medio ejército. Había varios espacios separados por vallas de madera, algunos destinados a caballeros que practicaban con lanza, otros a escuderos con espada roma, otros a pajes que aún estaban aprendiendo a no golpearse a sí mismos más que, al contrario. Edmure quedó fascinado de inmediato, Titus observó con más calma, aunque Edmund notó interés en sus ojos. Sarah caminaba a su lado sin decir mucho, pero mirando todo. Había niños de distintas edades. Algunos apenas mayores que Edmund. Otros rondaban los 10 u 11 años. Muchos vestían ropa sencilla de entrenamiento, sin blasones demasiado vistosos, aunque algunos llevaban pequeños broches o colores familiares. Hijos de caballeros, pajes de casas nobles, escuderos jóvenes de señores menores. No eran importantes todavía. Edmund sabía que esa palabra era peligrosa. Un hombre adulto de barba canosa dirigía a un grupo de niños con una paciencia claramente agotada. No estás cortando leña, muchacho. Es una espada, no un hacha. Un niño rubio bajó la espada de madera con expresión ofendida. Mi padre dice que golpeo fuerte. Tu padre no está aquí para recibir el golpe que acabas de dejarte abierto en las costillas. Otro niño, de cabello castaño claro y rostro lleno de pecas, aprovechó para tocarle el costado con su espada de práctica. Muerto. Eso no cuenta, Robin. El enemigo no espera a que termines de hablar, Arran. El instructor señaló al pecoso. Por una vez, el muchacho Grey tiene razón. El rubio, Arran al parecer, frunció el ceño. Solo porque Ben me distrajo. Un tercer niño, más bajo, de cabello oscuro y sonrisa amplia, levantó ambas manos. Yo no hice nada. Siempre haces algo, dijo Robin Grey. Eso no significa que esta vez lo hiciera. Sí lo significa. Edmure soltó una risa. El instructor se giró hacia los recién llegados. ¿Venís a mirar o a estorbar? Titus dio un paso adelante con educación. A mirar, ser. El hombre lo reconoció, o al menos reconoció suficiente nobleza en su porte para moderar el tono.
Entonces mirad desde la valla. Si cruzáis, entrenáis. Y si entrenáis, no quiero lloros. Edmure pareció considerar cruzar. Edmund le agarró la manga. Padre dijo que no. Padre no está aquí. Brinden podría estar en cualquier parte. Edmure miró alrededor con desconfianza. Aquello bastó para detenerlo, se colocaron junto a la valla. Sarah se apoyó con calma en la madera. Edmund quedó a su lado. Titus observaba los movimientos de los pajes con ojo crítico. Edmure hacía esfuerzos visibles por no comentar cada golpe. Los tres niños que habían discutido antes llamaron la atención de Edmund. Aram Penford era el rubio. Tendría la edad de Edmund o quizá un año más. Era fuerte para su tamaño, de hombros anchos y expresión orgullosa. Movía la espada de madera con entusiasmo, pero demasiada fuerza. Cada golpe parecía pensado para terminar la pelea de inmediato, lo cual hacía que se cansara rápido y dejara huecos enormes. Robin Gray era el pecoso. Delgado, rápido, de ojos claros y una sonrisa seca que aparecía solo cuando decía algo desagradablemente acertado. No golpeaba fuerte, pero sí a tiempo. Retrocedía, esperaba y atacaba cuando el otro se equivocaba. Edmund decidió que probablemente era molesto. Ben Wode era el de cabello oscuro. Más bajo que los otros dos, con cara redonda y una sonrisa que parecía incapaz de desaparecer. A primera vista parecía el menos peligroso, hasta que Edmund notó que siempre terminaba en el lugar correcto. No era el más fuerte ni el más rápido, pero sabía moverse alrededor de los demás, empujar sin que pareciera empujón, distraer sin que pareciera distracción y eso era interesante. ¿Los conoces?, preguntó Edmund a Titus. Un poco, respondió el Blackwood. Hijos de caballeros menores. Han estado sirviendo como pajes en distintas comitivas desde que llegaron. El rubio es Aram Penford. Su padre sirve a una casa menor del Tridente, creo. El de Pecas es Robin Gray. El pequeño es Ben Wode. Parecen amigos, dijo Edmure. En ese momento Aram acusó a Ben de hacerle perder el equilibrio a propósito. Robin le dijo que no necesitaba ayuda para caerse y Ben respondió que ambos eran injustos con su buena naturaleza. Sarah los observó. Parecen enemigos que todavía no han decidido separarse. Edmund soltó una pequeña risa. Eso también puede ser amistad. Sarah lo miró. ¿Hablas por experiencia? Edmund miró a Edmure. Sí. Edmure no escuchó. Estaba demasiado ocupado siguiendo un combate entre dos escuderos mayores. El instructor hizo rotar a los niños. Aram peleó contra Robin. Robin ganó tocándole la pierna después de esquivar un golpe demasiado amplio. Aram protestó. El instructor le dijo que un cadáver ruidoso seguía siendo cadáver. Ben peleó contra otro niño más alto y perdió, pero logró hacerlo tropezar al final, lo que provocó una discusión sobre si aquello contaba como victoria moral. Luego el instructor miró hacia la valla. Vosotros. Los que miráis con cara de jueces. ¿Alguno quiere probar? Edmure se iluminó. Yo. No, dijo Edmund. Solo una vez. No. No soy un niño pequeño. Padre dijo que no. Padre dijo que no entrara en disputas. Y esto se convertirá en una. Titus parecía tentado, pero prudente. Sarah, por algún motivo terrible, miró a Edmund. ¿Vos entrenáis, no? Edmund sintió que aquello era una trampa. Un poco. Mi tío dice que muerde, añadió Edmure, encantado de traicionarlo. Mi tío dice muchas cosas. El instructor escuchó aquello. ¿Tully, entonces? Edmund se enderezó. Sí, ser. ¿Hijo de Lord Oster? Sí, ser. ¿Y entrenas? Edmund dudó. Mi tío intenta matarme al amanecer con cierta regularidad. El instructor soltó una risa. Entonces cruza. Padre dijo. Edmure le puso una mano en el hombro. Técnicamente solo dijo que no intentaras entrar en una justa. No me ayudes. Estoy ayudando. Sarah lo miraba con interés. Eso, por alguna razón, resultó más difícil de ignorar que la presión de Edmure. Edmund suspiró. Solo una vez. Cruzó la valla con la sensación de estar cometiendo un error perfectamente evitable. El instructor le entregó una espada de madera. Era más pesada que la suya, pero no demasiado. Edmund la probó con cuidado. Brinden le había enseñado que la espada no era una extensión heroica del alma, sino un trozo de madera o acero que podía meterte en problemas si no sabías dónde estaba tu equilibrio. ¿Contra quién?, preguntó el instructor. Aram Penford dio un paso adelante de inmediato.
Yo. Robingren murmuró. Le gusta perder contra gente nueva. Aran lo ignoró. Benuode sonrió a Edmund. Cuidado. Grita cuando ataca. No grito. Respiras con entusiasmo. El instructor señaló a ambos. Sin golpes a la cabeza. Sin estupideces. Tocad limpio y se acaba. Edmund se colocó frente a Aran. El rubio sonrió con confianza. No te preocupes. No pegaré fuerte. Edmund levantó la espada. Gracias. Aran atacó primero. Por supuesto. El golpe fue rápido para un niño de su edad y bastante fuerte. Edmund no intentó bloquearlo de frente. Brinden le habría golpeado la nuca por semejante estupidez. En su lugar, retrocedió un paso, giró la muñeca y dejó que la espada de Aran pasara de largo. Aran parpadeó, Edmund le tocó el costado, silencio. Luego Robingren dijo. Muerto. Benuode se llevó una mano al pecho. Fue un honor conocerte, Aran. Aran miró al instructor. No estaba listo. ¿Atacaste tú?, dijo el instructor. Sí, pero no esperaba que se apartara. Robin cerró los ojos. Eso ha sido lo peor que has dicho hoy. Edmure comenzó a reírse desde la valla. Edmund bajó la espada, sintiéndose incómodo. Podemos repetir. Aran lo miró. Por un momento Edmund temió haber creado una enemistad. Luego el niño rubio sonrió. Sí. Repetimos. La segunda vez Aran fue más cuidadoso. Eso lo hizo más peligroso. Edmund tuvo que moverse más, ceder terreno, esquivar un golpe que casi le alcanzó el hombro y bloquear otro que le hizo vibrar los brazos. Aran era fuerte. Mucho más fuerte que él. Si le acertaba de lleno, dolería. Así que Edmund hizo lo que Brinden le repetía siempre, no estar donde caía el golpe. Cuando Aran cargó demasiado peso en el pie delantero, Edmund fingió retroceder, cambió de dirección y le tocó la muñeca. Desarmado, dijo el instructor. Aran jadeó. Eso fue trampa. Eso fue moverse, respondió Robin. Ben asintió con gravedad. Una técnica muy sospechosa. Edmund no pudo evitar sonreír. Aran lo miró durante un momento. Luego extendió la mano. Aran Penford. Edmund se la estrechó. Edmund Tully. Eres rápido. Tú golpeas fuerte. Lo sé. No era del todo un cumplido. Lo aceptaré igual. Edmund pensó inmediatamente en Edmure y decidió que quizá a Aran Penford le caería bien. Robin Gray se acercó después. Robin Gray. Edmund. Ya lo dijo. Entonces, ¿por qué te presentas? Robin se encogió de hombros. Parecía educado. Benuode apareció al lado de ambos. Yo soy Ben. Benuode. No pelees conmigo todavía. Quiero fingir un rato más que podría ganar. Edmund soltó una risa. De acuerdo. Sarah seguía junto a la valla. Cuando Edmund volvió, ella lo observó con una expresión difícil de leer. No peleas como Aran. Intento no recibir golpes. Eso parece inteligente. Mi tío dice que es la diferencia entre vivir y dar discursos heroicos desde el suelo. Vuestro tío dice cosas útiles. No se lo digas. Se volverá insoportable. Sarah miró hacia Aran, Robin y Ben, que ya discutían entre ellos sobre si perder rápido era mejor o peor que perder despacio. Parecen divertidos. Parecen peligrosos. También. Edmund miró a los tres pajes, no eran importantes, todavía. Aran Penford, fuerte y orgulloso, pero capaz de reírse de sí mismo después de perder. Robin Gray, seco, rápido y demasiado listo con la lengua. Benuode, sonriente, discreto y mucho más atento de lo que aparentaba. Edmund no sabía por qué, pero sintió que debía recordar sus nombres, así que lo hizo. El resto de la mañana pasó en los patios. Edmure acabó convenciendo al instructor para probar una ronda ligera contra Titus Blackwood. Perdió, aunque insistió en que había sido por culpa del sol, del terreno y de que Titus era más alto. Titus aceptó la victoria con dignidad. Sarah le dijo a su hermano que no se pusiera demasiado orgulloso por derrotar a alguien que había tropezado solo. Edmure protestó. Edmund se rió. Aran quiso enfrentarse a todos. Robin le dijo que primero aprendiera a respirar sin anunciar sus ataques. Ben intentó organizar una apuesta con piedrecitas, hasta que el instructor lo amenazó con hacerlo correr. Por un rato, Arenal dejó de parecer el centro de una tragedia futura, solo fue un patio lleno de niños, madera, polvo y risas. Y aquello, precisamente, hizo que Edmund se sintiera peor cuando recordó que no duraría.
Después del mediodía, Sarah pidió regresar por un camino distinto. Titos debía reunirse con su padre, Edmure quiso quedarse mirando a unos escuderos mayores y Edmund, sin una razón clara, terminó acompañándola. Una criada Blackwell caminaba unos pasos detrás, lo bastante cerca para cumplir con la decencia, lo bastante lejos para no intervenir, pasaron junto a un muro interior cubierto de sombras. Arenal era tan grande que incluso dentro del campamento parecía haber rincones olvidados. Piedras negras, escaleras que no parecían llevar a ninguna parte, puertas demasiado grandes para usos demasiado pequeños. Sarah caminaba en silencio, Edmund también y finalmente ella habló. No parecéis tener miedo cuando entrenáis. Edmund la miró. Sí tengo. No parecía. Eso es porque mi tío dice que, si pareces asustado, la gente intenta comprobar cuánto. Sarah consideró aquello. Mi padre dice algo parecido sobre los Bracken. Creo que mi padre también. Todos los padres dicen las mismas cosas. Solo cuando son ciertas o aburridas. Sarah sonrió un poco. Llegaron a una zona donde varios árboles pequeños habían sobrevivido cerca de un muro exterior. No eran impresionantes. No como los árboles de aguas dulces. No como los bosques que Edmund imaginaba en el norte. Pero ofrecían sombra y algo de silencio. Sarah se detuvo bajo uno de ellos. En Árbol de los Cuervos tenemos un arciano muerto. Edmund se quedó quieto. ¿Muerto? Muy antiguo. Más antiguo que muchas torres. Su rostro ya no sangra savia roja, o eso dicen los hombres viejos, pero los cuervos siguen posándose en sus ramas. Edmund sintió un escalofrío. Arcianos, cuervos, antiguos dioses, el muro, Bran, visiones, ojos en los árboles, no debía mezclarlo todo. No ahora. ¿Seguís a los antiguos dioses? Preguntó. Sarah sintió. Mi casa sí. Aunque estamos rodeados de septos y septones que creen que somos testarudos. ¿Y lo sois? Sí. La respuesta fue tan directa que Edmund se rió. Sarah no pareció ofendida. Mi padre dice que, si una casa olvida a sus dioses, pronto olvidará también quién es. Edmund pensó en los Tui. En familia, deber, honor. En lo mucho que esas palabras habían empezado a importarle. Eso tiene sentido. Sarah lo miró con curiosidad. La mayoría de niños del sur dicen que es raro. Quizá lo es. Entonces, las cosas raras también pueden tener sentido. Sarah lo observó un poco más. Vos también sois raro. Me lo dicen mucho. ¿Os molesta? Edmund pensó en su vida anterior. En hospitales. En morir. En despertar como un bebé. En recordar un mundo que nadie más conocería jamás. En mirar a personas vivas y recordar sus muertes. A veces. Sarah no preguntó más. Eso le gustó. Regresaron hacia los pabellones ribereños poco después. A medio camino, un grupo de jinetes cruzó cerca de ellos. Entre ellos iba una muchacha de cabello oscuro, montada con una seguridad que hizo que varios hombres giraran la cabeza. No por belleza, aunque era hermosa, sino por la forma en que controlaba el caballo como si hubiera nacido sobre una silla de montar. Lyanna Stark. Edmund la reconoció antes de que nadie dijera su nombre. No era como Catelyn. Catelyn era río contenido, corriente firme bajo una superficie tranquila. Lyanna era viento frío bajando de una montaña. Había algo salvaje en ella, algo vivo, algo que se resistía a ser colocado donde otros querían. Reía por algo que Benjen Stark acababa de decir, una risa breve y clara, y luego corrigió la postura del muchacho con una orden rápida que él recibió con una mueca. Lady Lyanna, dijo Sarah. Edmund no apartó la mirada. Lyanna era joven. Mucho más joven que en las tragedias de su mente. No era aún un hombre convertido en guerra. Era una muchacha con barro en el borde de la falda de montar y una sonrisa demasiado libre para Arenal. Eso lo hizo peor. No parece querer estar quieta, dijo Sarah. Edmund tragó saliva. Creo que los Stark no nacieron para estar quietos. Sarah miró hacia otro lado, donde Ned Stark caminaba junto a un hombre del valle. Lord Darcy. Él está quieto por fuera. Sarah volvió a mirarlo. Esa es una respuesta extraña. Estoy practicando. Ser raro. Ser observador. Entonces vais bien. Lyanna pasó cerca de ellos. Durante un segundo sus ojos grises se posaron en Edmund y Sarah, quizás solo porque ambos la estaban mirando.
Les dedicó un breve gesto de saludo, más informal de lo que una dama sureña habría considerado apropiado, y siguió su camino. Benjen miró a Edmund. Tully, ¿verdad? Sí. Soy Benjen Stark. Lo sé. Benjen levantó una ceja. Edmund se dio cuenta tarde de que aquello sonaba extraño. Quiero decir, os presentaron en Aguas Dulces. Ah. Lyanna sonrió de lado, como si hubiera notado algo divertido, pero no dijo nada. Luego espoleó suavemente su caballo y continuó. Edmund la observó marcharse, una muchacha viva, una guerra futura, una corona de rosas azules. Ahora sí parecéis tener miedo, dijo Sara en voz baja. Edmund se obligó a respirar. No es miedo. Mentís mal. Necesito practicar. Mucho. No muy lejos, Robert Baratheon apareció entre varios hombres de las tormentas, riendo con una copa en la mano a pesar de que apenas era mediodía. Vio a Lyanna desde lejos y su expresión cambió. No perdió la alegría, pero se enfocó. Como un cazador que ve algo hermoso y decide que el mundo tiene sentido porque existe. Edmund lo notó. Sara también. Robert dijo algo a Brandon, quien soltó una carcajada. Luego el joven señor de Bastión de Tormentas miró hacia Lyanna con una admiración tan abierta que incluso un ciego podría haberla sentido. Lyanna, en cambio, no pareció especialmente impresionada, fue educada, sonrió lo justo, respondió algo que hizo reír a Benjen. Robert rió también, más fuerte que nadie, aunque Edmund no estaba seguro de que hubiera entendido el comentario. Aquello le resultó incómodo. Robert no miraba a Lyanna como Ned miraba el mundo. No observaba. No escuchaba. La veía como una canción antes de conocer la letra. Como una promesa. Como una imagen que ya había decidido amar. Lyanna lo miraba como si no quisiera ser convertida en imagen por nadie. Lord Robert la mira mucho, dijo Sara. Edmund se tensó. Sí. ¿Están prometidos? Creo que sí. No parece muy contenta. Edmund miró a Sara. ¿Lyanna? Sí. ¿Cómo lo sabes? Sara se encogió de hombros. Cuando mi padre habla con señores que no le agradan, sonríe igual. Edmund casi se rió, casi, pero la risa se le quedó atrapada en la garganta. Robert idealizaba a Lyanna. Lyanna no parecía corresponderle. Raegar estaba en Arenal. Aerys quizá venía, todo estaba colocándose y él no sabía qué hacer. Los días siguientes pasaron con una velocidad extraña. Aún faltaba para el inicio formal del torneo, pero Arenal ya funcionaba como si los juegos hubieran comenzado. Cada mañana había entrenamientos. Cada tarde llegaban nuevas comitivas. Cada noche se celebraban comidas, canciones, apuestas, conversaciones privadas y rumores que cambiaban de forma antes de llegar al siguiente pabellón. Edmund empezó a ver a Sara con frecuencia. No siempre a solas, por supuesto. Casi nunca. Estaban Edmure, Titos, Benjen, a veces a Rampenford, Robindre y Benwode, otras veces una criada Blackwood o un sirviente Tully manteniendo la distancia apropiada. Pero poco a poco, de manera casi natural, Sara se convirtió en una presencia habitual en sus días. Era extraño, cómodo, peligrosamente cómodo. Sara no hablaba tanto como Edmure ni se reía tan fácilmente como Benwode. No era impulsiva como Aram ni mordaz como Robin. No tenía la gravedad de Titos ni la energía inquieta de Benjen. Era distinta. Observaba primero. Hablaba después. Y cuando hablaba, Edmund solía descubrir que había visto lo mismo que él, o algo que él había pasado por alto y eso le gustaba. Una mañana, durante una práctica con los pajes, Aram insistió en volver a enfrentarse a Edmund. Esta vez logró tocarle el hombro después de 3 intentos, lo celebró como si hubiera ganado una batalla histórica y luego perdió contra Robin porque todavía estaba celebrándolo. La gloria es breve, dijo Robin. Cállate, respondió Aram. Benwode asintió con solemnidad. Un poeta debería escribirlo. Un poeta debería golpearte, dijo Aram. Eso no rimaría. Edmure reía tanto que casi se cayó de la valla. Tito se entrenó con Benjen. Ambos eran mayores que Edmund y más serios, aunque Benjen tenía una tendencia a sonreír justo antes de intentar algo imprudente. Sara observó a su hermano con atención, pero no con preocupación. Parecía confiar en que Tito sabía cuidarse. Edmund, en cambio, acabó sentado junto a la valla, bebiendo agua y recuperando el aliento. Sara se sentó cerca. Aram está mejorando, dijo ella. Eso es malo para todos. Especialmente para él. Ahora cree que puede ganar. Edmund sonrió.
Al otro lado del patio, Aran intentaba convencer a Robin de que su victoria contra Edmund debía contarse como medio triunfo. Robin respondía que medio triunfo era una forma elegante de decir derrota con ruido. Benwood ofrecía mediar a cambio de una manzana. «Serán caballeros algún día», dijo Edmund. Sarah los miró. «Eso explica muchas cosas sobre los caballeros». Edmund soltó una carcajada. Sarah pareció satisfecha de haberlo logrado. Más tarde ese mismo día, Jon Arryn llegó a Arenal. No lo hizo con el ruido de Robert, ni con la melancolía ordenada de Rhaegar. Jon Arryn llegó como un señor que no necesitaba demostrar que era importante. El halcón y la luna del valle ondeaban sobre una comitiva disciplinada, sobria, elegante sin excesos. Sus hombres parecían bien equipados. Sus caballeros, orgullosos. Pero lo que más llamó la atención de Edmund fue el respeto inmediato que provocó su presencia. Oster Tully salió a recibirlo y Rickard Stark también. Robert Baratheon apareció con una sonrisa amplia, aunque esta vez menos descontrolada. Ned Stark caminaba a su lado, y por primera vez desde que Edmund lo conocía, pareció verdaderamente en casa al ver al señor del valle. Jon Arryn era mayor que los otros grandes señores, de rostro alargado, cabello canoso y ojos serenos. No era imponente como Rickard ni robusto como Oster. Su autoridad era distinta. Más tranquila. Más pulida. Como una espada guardada en una vaina cara. Robert lo abrazó con fuerza, aunque con algo más de cuidado que a Ned. Lord Arryn. Robert, dijo Jon Arryn, con paciencia afectuosa. Me alegra comprobar que Arenal sigue en pie después de vuestra llegada. Robert rió. Dadme tiempo. Ned sonrió. Jon Arryn puso una mano sobre su hombro. Ned. Mi señor. Sigues llamándome así después de tantos años. Es lo correcto. Y tú sigues siendo demasiado correcto. Robert señaló a Ned con una sonrisa triunfal. Eso le digo yo. Jon Arryn saludó después a Oster y a Rickard con cortesía profunda. Edmund observó la escena desde cierta distancia, junto a Edmure, Sarah y Titos. Norte, valle, tormentas, ríos, no como alianza declarada. No todavía, pero allí estaban. Hombres que se respetaban. Hijos criados juntos. Compromisos matrimoniales. Amistades. Confianza. Edmund sintió que estaba viendo los huesos de una rebelión antes de que nadie supiera que el cuerpo existiría. Parecen cercanos, dijo Titos. Lord Arryn crió a Lord Robert y a Lord Eddard como pupilos, respondió Edmure, orgulloso de saberlo. Como hijos, según dicen, añadió Sarah. Edmund no apartó la mirada de Jon Arryn. En sus recuerdos, Jon Arryn moría viejo, lejos de este momento, en una ciudad llena de veneno, secretos y mentiras. Su muerte abriría otra guerra. Pero aquí estaba vivo, fuerte, saludando a hombres que algún día se levantarían juntos contra el rey. Demasiados futuros en un solo lugar. Edmund, dijo Sarah en voz baja. Él parpadeó. ¿Qué? Otra vez tenéis esa cara. ¿Qué cara? La de estar viendo algo que los demás no ven. Edmund sintió un nudo en la garganta. Solo estaba pensando. Pensáis demasiado. Eso también me lo dicen mucho. Quizá deberíais hacerlo menos. No sé cómo. Sarah no respondió, pero no se burló. Aquella noche hubo música en uno de los salones menores de Arenal. Lord Went, deseoso de honrar a sus invitados antes del inicio del torneo, había organizado una velada con bardos, vino, conversación y suficiente protocolo para que nadie olvidara quién se sentaba cerca de quién. Las familias principales acudieron. Los Tully. Los Stark. Algunos Baratheon. Jon Arryn y sus acompañantes. Varios señores ribereños. Los Blackwood. Los Went, por supuesto. Y la corte del príncipe Rhaegar. Edmund no quería ir, eso no importó. Oster decidió que sus hijos debían estar presentes el tiempo suficiente para ser vistos y no tanto como para estorbar. Edmure estuvo encantado. Catelyn lució serena junto a Brandon. Lisa pareció algo más animada, quizá por la música, quizá porque nadie mencionó a Petyr. Lady Minisa conversó con parientes Went. Brinden bebió vino en una esquina y pareció divertirse enormemente observando a personas que intentaban parecer más importantes de lo que eran. Edmund encontró a Sarah cerca de su familia, no fue a buscarla, solo ocurrió. Eso se dijo a sí mismo. Lady Sarah saludó con cortesía exagerada. Sarah lo miró. Lord Edmund. Edmund está bien. Entonces Sarah está bien.
Él sonrió, recordando su conversación con Ned. Eso parece una regla justa. La mayoría de reglas justas son ignoradas. Eso ha sonado como algo que diría mi tío. Sarah miró hacia Brinden. Vuestro tío parece alguien que ignora muchas reglas. Solo las que considera mal hechas. ¿Y quién decide eso? Él. Conveniente. La música comenzó poco después. Primero tocaron bardos menores. Canciones del tridente, viejas historias de caballeros, una balada sobre Florian y Jonquil que hizo suspirar a varias damas y provocó que Brinden pareciera físicamente dolorido. Luego hubo una canción norteña, o al menos una versión sureña de una canción norteña, que hizo que algunos Stark intercambiaran miradas difíciles de interpretar. Robert bebió, rió y pidió algo más alegre. Brandon estuvo de acuerdo. Ned no dijo nada. Lyanna estaba sentada no muy lejos de sus hermanos. Aquella noche llevaba un vestido adecuado para una dama, pero seguía pareciendo menos contenida que Catelyn, como si la tela fuera una concesión temporal y no una verdad. Robert la miraba con frecuencia. Demasiado. Hablaba con Brandon, reía, aceptaba vino, pero su atención siempre volvía a ella. Lyanna fingía no notarlo, o quizá no fingía, quizá simplemente había decidido que no importaba. Entonces alguien pidió al príncipe que cantara. La sala cambió, no de golpe, no con ruido, pero cambió. Rhaegar Targaryen, sentado entre miembros de su comitiva, levantó la mirada con aquella expresión distante que Edmund empezaba a encontrar inquietante. Algunos insistieron con cortesía. Otros guardaron silencio expectante. Lorwyn pareció complacido. Varias damas se inclinaron apenas hacia adelante. Robert dejó de reír, Ned miró hacia su copa, Brandon observó con curiosidad, Lyanna miró al príncipe y Edmund sintió que el aire se volvía demasiado pesado. Rhaegar aceptó, tomó un arpa, durante un instante pareció que Arenal entero escuchaba y cuando comenzó a tocar, Edmund entendió por qué las canciones hablaban de él. La música no fue alegre. No fue una canción para levantar copas ni hacer reír a hombres borrachos. Fue triste. Hermosa de una forma que molestaba, porque parecía saber algo que los demás no. Las notas llenaron la sala con suavidad, pero también con una fuerza extraña. Incluso los hombres que no tenían paciencia para la música callaron. Rhaegar cantó sobre ruinas, sobre estrellas apagadas, sobre un amor perdido antes de nacer o quizás sobre un reino que aún no sabía que estaba condenado. Edmund no comprendió cada palabra. No importó. La emoción estaba allí, demasiado clara. Miró a Lyanna sin querer, ella escuchaba, de verdad. No como las damas que suspiraban por la belleza del príncipe. No como los caballeros que admiraban el talento de un heredero perfecto. Lyanna escuchaba como alguien que no esperaba ser tocada por una canción y, sin embargo, lo había sido. Edmund sintió frío, Robert no lo notó, o no quiso notarlo. Sarah sí notó a Edmund. ¿Qué pasa? Susurró. Él no respondió. Edmund. Nada. Sarah frunció el ceño. Mentís peor cuando tenéis miedo. La canción terminó, durante un segundo nadie habló, luego llegaron los aplausos. Suaves al principio, después más fuertes. Rhaegar inclinó la cabeza con cortesía, sin sonreír demasiado. Las damas murmuraron. Los señores intercambiaron comentarios. Robert bebió de su copa y dijo algo demasiado alto sobre preferir canciones que no hicieran sentir a un hombre como si acabara de enterrar a su perro. Algunos rieron. Lyanna no rió. Ned la miró brevemente. Edmund lo vio. No supo si Ned había entendido algo, probablemente no, quizá nadie podía entenderlo todavía, quizá él tampoco. Después de la música, las conversaciones regresaron, pero el ambiente había cambiado. O quizá solo Edmund había cambiado. Todo parecía más cerca. El desastre. La corona de flores. El insulto. La guerra. Cada mirada le parecía una señal. Cada silencio, una advertencia. Necesitaba aire. Salió por una puerta lateral hacia una galería abierta que daba a uno de los patios interiores. La noche estaba fría. Las antorchas ardían en soportes de hierro. Desde allí podía ver parte del campamento extendido fuera del castillo, miles de hogueras temblando bajo un cielo sin luna. Apoyó las manos en la piedra, respiró, no era suficiente. Sabía que saldríais. Edmund giró la cabeza. Sarah estaba en la entrada de la galería. No estaba sola del todo. Su criada permanecía al fondo, fingiendo mirar las antorchas con una discreción admirable.
Pero Sarah se acercó unos pasos. ¿Me seguiste? Caminasteis como si fuerais a desmayaros o a declarar una guerra. Tuve curiosidad. Eso no es tranquilizador. No pretendía serlo. Edmund casi sonrió, casi. Sarah se apoyó en la piedra a su lado, dejando una distancia correcta entre ambos y durante un rato ninguno habló. Desde el salón llegó una risa fuerte. Probablemente Roberts. Luego música más alegre, como si alguien hubiera decidido salvar la noche de la melancolía del príncipe. ¿No os gusta Rhaegar Targaryen?, dijo Sarah. Edmund se tensó. No he dicho eso. No hace falta. No lo conozco. A veces eso no importa. Edmund miró las hogueras. No parece un mal hombre. Eso suena como si quisierais que lo pareciera. Él cerró los ojos un instante. Sarah era demasiado observadora. Mi tío dice que hay hombres peligrosos que parecen peligrosos y hombres peligrosos que parecen canciones. Sarah miró hacia el salón. ¿Y cuál es él? Edmund no respondió, porque no lo sabía, porque ese era el problema. Rhaegar no parecía Maegor. No parecía Eris. No parecía un monstruo. Parecía triste. Noble. Hermoso. Cargado de deber. Y, aún así, de alguna manera, sus decisiones abrirían una herida que sangraría por todo Poniente. Mirabais a Lady Lyanna también, dijo Sarah. Edmund apretó los dedos contra la piedra. Todos la miran. No como vos. ¿Y cómo la miro? Sarah tardó en responder. Como si ya estuvierais triste por ella. Aquello fue demasiado cercano. Edmund se apartó de la piedra. No sabes nada. No lo dijo con ira, pero sonó más duro de lo que pretendía. Sarah no retrocedió, pero su expresión cambió apenas. Edmund se arrepintió al instante. Perdón, dijo. Sarah lo observó unos segundos. Está bien. No. No lo está. Entonces no lo hagáis otra vez. Edmund bajó la mirada. De acuerdo. El silencio volvió, más incómodo esta vez. Al cabo de un rato, Sarah habló con voz más suave. Mi madre decía que algunos niños nacen con demasiada imaginación. Ven monstruos debajo de las camas, fantasmas en los pasillos y guerras en las canciones. Edmund la miró. ¿Tu madre? La expresión de Sarah se cerró un poco. Murió hace años. Lo siento. Yo también. No hubo más que decir sobre eso, pero algo cambió, algo pequeño. Sarah no le preguntó por qué tenía miedo. Edmund no le preguntó por qué hablaba de su madre en pasado con tanta calma. Ambos miraron las hogueras, cada uno guardando sus propios fantasmas. Entonces un murmullo empezó a crecer dentro del salón, no música, no risa, murmullos. Pasos rápidos, una puerta abriéndose con fuerza. Edmund se volvió hacia la entrada de la galería. Un sirviente cruzó el pasillo casi corriendo, seguido por otro. Un caballero entabló en voz baja con un hombre de la corte Targaryen. La expresión de ambos era tensa. Luego la noticia llegó como llegan las malas noticias en lugares llenos de nobles, primero en susurros, después en frases incompletas. Finalmente, en silencio, el rey venía. Edmund dejó de respirar. Aerys Targaryen había abandonado desembarco del rey, su gracia acudiría a Arrenal, la corte debía prepararse. Lorwen debía recibir al rey, los señores debían ordenar sus comitivas, los hombres debían cuidar sus lenguas y la noche pareció perder todo el aire. Sarah miró a Edmund. Esta vez no necesitó estudiar su rostro demasiado. Ahora sí tienes miedo, dijo. Edmund no respondió. Porque esta vez no habría sabido cómo negarlo. Dentro del salón, las voces se apagaban una a una. La música había muerto por completo. Incluso las risas de Robert Baratheon desaparecieron bajo el peso de aquella noticia. En algún lugar, Rhaegar Targaryen permanecía en silencio. En otro, los señores empezaban a medir cada palabra que habían dicho esa noche y cada palabra que dirían al día siguiente. Arrenal, que ya parecía demasiado grande, se volvió de pronto más estrecho, como una trampa cerrándose lentamente. Edmund miró las torres negras contra el cielo, el torneo aún no había comenzado, pero el rey loco venía y con él, Edmund sintió que el destino daba otro paso hacia el fuego.